Libre para elegir. Una opinión personal de... Milton Friedman. Ya empezó la discusión aquí en la Universidad de Chicago. Participemos en ella. Pues nosotros hemos estado intentando un sistema de mercado libre sin sindicatos. Lo probamos en los años 20 y hasta en los años 30 y llevó al mundo al mayor desastre económico de los tiempos modernos, pero no creo que estemos hablando aquí del mercado libre en sí o de sindicatos en sí. Estamos hablando de mercado libre con o sin sindicatos obreros. Y un sistema de mercado libre sin sindicatos es un desastre. Oigamos las opiniones de otros miembros del grupo sobre esto. ¿Es el sistema de mercado libre como propone Milton Friedman y no los sindicatos obreros lo que mejor protege o mejor sirve a los intereses del trabajador, señor Walter Williams? Bueno, me parece claro que los sindicatos obreros sirvan a los mejores intereses de los trabajadores agremiados, a expensas de los trabajadores que han sido excluidos de los sindicatos. Ernest Green. No hay sociedades democráticas sin sindicatos obreros. Y creo que para cualquier país democrático es esencial el derecho al trabajo, el derecho de organizarse, y creo imprescindibles, si queremos mantener un país democrático, estas libertades. El derecho del obrero a organizarse es un objetivo básico que todos tenemos que mantener. Brady. Si estos derechos son tan vitales, ¿por qué hay tantos miembros que están dejando los sindicatos? ¿Por qué están perdiendo tantos inscritos? ¿Por qué los sindicatos están perdiendo tantas elecciones de descalificación? ¿Por qué el número de miembros de los sindicatos bajó tan vertiginosamente del 23% de la fuerza laboral a donde está ahora? Menos del 18%. Todo depende de qué datos toma usted, pero los obreros no dejan los sindicatos por oleadas. Los sindicatos no disminuyen vertiginosamente. El mío, la Unión de Trabajadores del Acero, los sindicatos principales y muchos sindicatos chicos están muy activos en trabajos de organización y están creciendo. La composición del trabajo en la sociedad está cambiando. Tenemos algunos empleadores, como lo vimos en la película, que lo que quieren hacer es precipitarse hacia el sur y tratar de ubicarse en un ambiente antisindical e invertir su dinero en la prosperidad del sur en vez de la del norte. Donde se invierte dinero es donde va a haber prosperidad. Y también hemos visto a un grupo de funcionarios del gobierno y empleados de servicio donde veíamos empleadores en esta película que se quejaban del salario mínimo de $2.90 No la sé hora. si al invertir usted dinero en cualquier negocio deba salir ganando. No creo que pueda dar esto por supuesto, o sea que me parece que está manejando una premisa que no es correcta. La pregunta de fondo que estamos discutiendo es, ¿quién protege al trabajador? ¿Es el sindicato obrero o el mercado libre lo que mejor sirve sus intereses? Bueno, por la evidencia que yo tengo de varios proyectos de investigación en los que yo he trabajado, creo que a menudo los sindicatos protegen a sus miembros a expensas de gente en situación desventajosa. Y es una cuestión muy interesante, esa de que los sindicatos en todos los tiempos han estado discriminando contra toda clase de gente y en favor de una clase particular de trabajadores. No es verdad, Walter. Hemos no visto es a verdad. sindicatos declararse en huelga, matar a algunos, dejar inválidos a otros porque querían incorporarse. Y en los términos de la observación del señor Green, él dice que una sociedad libre y democrática necesita sindicatos laborales. Sí, esto es verdad. Necesitamos el derecho de la asociación voluntaria. La gente tiene el derecho de formar asociaciones, pero no debe ser una exigencia que usted tenga que ser miembro de un sindicato para poder conseguir un contrato de trabajo. No podríamos tener algo más de realismo en esto, Walter. Hablar de los sindicatos en todos los tiempos no tiene sentido para describir dónde nos encontramos ahora en este siglo y en la hora actual. Este asunto de tratar de relacionar el origen de los sindicatos con la profesión médica y los juramentos hipocráticos o hipocríticos, según lo vea uno, volver al pasado de Grecia no es muy pertinente para nuestra realidad. Sí, lo es. La violencia, escúcheme un minuto, yo estaba esperando con paciencia. La violencia está asociada con, pues no con santa paciencia, pero sí esperé. La violencia está asociada con el movimiento laboral y lo demás ha sido mínimo y ha sido una reacción de este siglo, y no durante todos los tiempos. Una reacción de este siglo contra la violencia infligida a obreros por corporaciones y grupos económicos poderosos cuando no había una organización laboral que los protegiera, ni había manera de defenderse contra ese afán de ganar y tener poder. Ahora me dirijo a Milton porque se ha dado cuenta cómo va la discusión. Así es, lo que Lynn Williams está diciendo son puras tonterías. No hay otra, no hay dos maneras para eso.
Las condiciones del obrero habían mejorado mucho en este país antes de que los sindicatos de obreros adquirieran importancia. No me van a contar que los millones de personas, mis padres, sus padres y los padres de muchas personas en derredor nuestro, llegaron a este país desde Europa para ser explotados o que llegaron para ser sometidos a la violencia. Por supuesto que habían incidentes y violencia. Disculpe, pero no estoy de acuerdo con usted. Creo que la mayoría de los negros no llegaron a este país por voluntad propia, sino que ellos fueron embarcados. Y todo en relación con... Déjele terminar y después volvemos Los con negros usted. son una excepción, estoy 22 plenamente de millones de acuerdo con excepciones, usted, ¿no? pero constituyen una excepción muy importante. Pero también hay millones y millones. La gente que representa al señor Williams en su mayoría no son negros. Vienen principalmente de los países eslavos de Europa Oriental. Si ve quiénes son los miembros del sindicato Es del que acero. si volvemos atrás, es claro que había violencia. Siempre ha habido violencia. No tiene excusa. No estoy disculpando la violencia de parte de nadie. Pero estoy de acuerdo con el señor Green y con Walter Williams en que la gente debería tener la libertad para organizarse. Lo que me parece inaceptable es que el gobierno concediera a los sindicatos privilegios especiales que jamás han tenido otros grupos. Cuando los sindicatos recurrieron a la violencia en conflictos industriales, no han estado sujetos a iguales sanciones que la gente común y corriente. Cuando los automóviles han sido volcados en un conflicto laboral, ¿cuántas veces se han impuesto las penas carcelarias? El doctor Friedman y Walter Williams vuelven atrás en la historia y miran la situación cuando los Estados Unidos era un país vacío, cuando no teníamos nada parecido a la compleja economía industrial que tenemos hoy en día, cuando teníamos una economía mucho más agrícola y rural. Y por supuesto cuando los pobres campesinos de Europa, mis antepasados y la mayoría de nuestros antepasados, y no hablo de los eslavos, que es una situación distinta, pero cuando esa gente salió de Europa y llegó a un continente amplio y abierto, con el suelo más fértil que se podía encontrar en el mundo, por supuesto que entonces había progreso y sería demencial negarlo. Pero cuando esto se desarrolló, cuando aumentó la población y cuando nos transformamos en una economía industrial mucho más sofisticada, llegamos a la situación de los años 30. Y antes aún, hacia fines del siglo, con el aumento de la especialización, el movimiento laboral no surgió por casualidad. No nació sin que hiciera falta. Los resultados de tanto avance, a pesar de toda la riqueza que tienen los Estados Unidos, los resultados de este desarrollo era que mucha gente trabajadora no obtenía nada digno de la parte que en este progreso debía corresponderle por las leyes, o por la civilización, o por lo que fuera. Según usted, en un mercado libre de trabajo, todos se benefician. ¿Quiere decir que estaría a favor de la eliminación de toda restricción a la inmigración? La situación de las restricciones de inmigración está ligada al sistema del bienestar como política del gobierno. Como digo en la película, yo estaría en favor de la inmigración totalmente libre en una sociedad que no tenga un sistema público de bienestar. Con un sistema de bienestar como el nuestro, usted se encontrará con gente que inmigra para tener acceso al bienestar público y no para obtener empleo. Usted sabe y es muy interesante. Puede preguntarle a cualquiera. Antes de 1914, los Estados Unidos no tenía restricciones de inmigración. Estoy exagerando un poco, ya que había algunas restricciones para los orientales, pero en general la inmigración era libre. Si le preguntamos a alguien, a cualquier historiador o economista norteamericano, si esto fue bueno, todos dirán que sí, que fue extraordinario cuando teníamos libre inmigración. Si le preguntamos a alguien hoy día si deberíamos tener libre inmigración, todos o casi todos contestarán que no. ¿Cuál es la diferencia? Creo que solo hay una diferencia. Cuando teníamos libre inmigración, los inmigrantes venían a trabajar y se beneficiaba a todo el mundo. La gente que ya estaba aquí se beneficiaba porque conseguían trabajadores adicionales, trabajadores que podían trabajar con ellos, mejorar su productividad y les permitía desarrollar, aprovechar mejor los recursos del país. En cambio, hoy día, en que existe un sistema que implica una garantía gubernamental de ayuda en caso de necesidad, está Pero esto confrontándose se aplica con un a cualquier problema muy país real. Sí, industrializado eso es del verdad. occidente. Por eso, hoy en día, bajo las circunstancias actuales, usted no puede, Bueno. desgraciadamente, tener libre inmigración. No porque la libre inmigración tuviera algo de malo en sí, sino porque tenemos otras políticas que hacen imposible dejar libre la inmigración. Bueno, me gustaría tener otras opiniones. ¿Hay posibilidad de abrir la puerta al mercado laboral internacional, Bill Brady? Yo diría que sí, si los otros abriesen la puerta para nosotros. Creo que no solo la puerta del mercado laboral, sino la puerta para todos los mercados debía estar abierta. Es decir, los mercados de productos.
Lo que yo pienso de los obreros, sin documentos, o de los mexicanos, se encuentra escrito al pie de la Estatua de la Libertad, y creo que la gente debe tener el derecho de llegar a este país. Ahora bien, ¿usted sabe qué dirían? Habría gente que diría que los inmigrantes aumentan nuestro gran problema de desempleo. Y eso lo señalé diciendo, esta es la misma retórica que los irlandeses emplearon cuando los negros iban hacia el norte, y nos usaron como chivos expiatorios. Y nos dicen, hagan que esa gente se vuelva donde vino para que los nuestros puedan tener empleo. También los sindicatos han estado haciendo esto, llamándoles pestes, rompehuelga, etc. Así es que no deseo que los mexicanos lleguen a ser los nuevos chivos expiatorios de nuestros problemas nacionales particulares. El problema no está en ellos y nuestra nación se beneficia, en la medida que esta gente venga aquí a trabajar. Y en la medida que incluso es favorable que permanezcan como extranjeros ilegales, en vez de extranjeros legales que tendrían acceso a nuestros programas de bienestar, así que no queremos que ellos sean legales. Yo no creo que este país deba admitir que un grupo de trabajadores se mantenga fuera de nuestro encuadre legal y de nuestra protección. Y mientras haya trabajadores atraídos por los Estados Unidos y su estándar de vida, yo creo que el salario mínimo juega un papel en ese contexto como parte de esta atracción. Pero me parece que traer a obreros sin documentos y sin ofrecerles los medios de protección, me parece que nos lleva a tener que preguntarnos si no debíamos ofrecer amnistía a estos conglomerados de obreros que han estado viniendo durante un periodo de tiempo de 3 o quizás 4 generaciones. Tenemos que asegurarles los mismos derechos y la misma protección que a todos los otros trabajadores. Así como están las cosas, un gran número de ellos está viviendo al margen de las leyes y de los estatutos vigentes en esta nación. Así es, y lo trágico de la situación, como lo hace ver Walter Williams, es que mientras sigan sin documentos e ilegales constituyen un beneficio neto. La nación se beneficia y ellos también. No estarían aquí si no fuera así. La tragedia está en que ahora que tenemos estas otras políticas y los convertimos en residentes legales, ya no resulta claro que salgamos beneficiados. Ellos pueden ser los que se benefician, pero no nosotros. Lo que Lee Williams dijo anteriormente no refleja bien una vez más lo que está pensando. El impulso mayor para el movimiento sindical vino después de la Gran Depresión de los años 30. Esta Gran Depresión no fue un fracaso del capitalismo, no fue un fracaso del sistema del mercado privado, como lo demostramos en otro programa de esta misma serie. Fue un fracaso del gobierno. No fue el caso de que de una manera u otra, una baja general en las condiciones de la clase obrera produjera una gran ola de sindicalismo. Al contrario, los sindicatos nunca habían contado con más de 1 de cada 4 o 5 de los trabajadores en los Estados Unidos. No fue debido a los sindicatos que el trabajador se beneficiara. Se benefició a pesar de los sindicatos. Se benefició porque habían más oportunidades, porque había gente dispuesta a invertir más dinero, porque había una oportunidad de trabajo para la gente de ahorrar y de hacer inversiones. Esto sigue siendo igual hoy día. Usted dice nosotros tenemos que ofrecerles algo a todos. ¿Quiénes son nosotros? ¿Cómo quiénes? Nosotros, Sí, la nosotros. gente. ¿Cómo lo hacemos? Y nosotros, la gente, les ofrecemos la protección asegurando su bienestar y Ahora está códigos hablando de de los seguridad inmigrantes. ocupacional que protegen el ambiente donde ellos trabajan. Esto asegurando que tengan derechos civiles para proteger sus personas y asegurando que tengan leyes de libertades civiles para protegerlos más allá. Nosotros les estamos ¿Por ofreciendo qué esta vienen por aquí protección. si les resulta tan malo? Ellos no tienen por qué hacerlo. ¿Por qué no nos da una imagen de por qué esa gente viene La aquí? razón por No la los que vienen traemos es ordenados. Esta es una de las naciones más ricas en el mundo. Y entonces, ¿por qué no habla de ¿Por qué dejó protegerlos? el Little Rock en Arkansas para irse a Me parece Filadelfia? obvio, Contésteme. no viene al ¿Por qué no caso tiene en la este amabilidad de momento dejar aquí. que termine? En primer término, déjeme decirle lo siguiente. Hay unas cuantas cosas básicas Dirá que yo lo debemos interrumpí saber. para decir Un 5 cosas momento, más por y no favor. nos podemos demorar toda la tarde. Los sindicatos y los salarios mínimos no pueden mejorar las condiciones de los trabajadores en este país. Lo Porque logramos si día a usted está día. sugiriendo en Estamos estos momentos mejorando las condiciones de la que gente lo que trabajadora en puede todas las resolver partes los del mundo. problemas de Bangladesh lo puede transformar en países ricos pidiéndoles que se organicen en sindicatos como nosotros. No dije y eso, pidan no dije sueldos nada más ni altos. remotamente Está parecido. usted equivocado completamente. Vuelvo a mi pregunta inicial. ¿Por qué tanta gente está abandonando los No sindicatos? se salen muchos de los sindicatos. Pero sí, le di las Ay, estadísticas. si usted piensa que yo, ¿qué porcentaje son los que obtiene? Yo vivo dentro del movimiento laboral. ¿Tiene usted por otro vive dentro porcentaje? de él? ¿Eh? Vivo dentro del medio sindical y sé algo de sindicalismo. Por supuesto que me pagan y no me parece objetable. No, a mí tampoco. Por lo menos hace unos minutos conseguimos que hablara del movimiento laboral del siglo actual.
Y estoy de acuerdo con la observación que hizo. Estoy de acuerdo con la observación que hizo sobre el desarrollo del sindicalismo industrial y que el movimiento sindical se produjo en los sucios años 30 y la depresión y que esencialmente ha sido un movimiento de la industria. Pero me pregunto si, cuando escucho su comentario sobre los sindicatos y las prácticas restrictivas y la restricción del acceso a la industria y todo esto, sinceramente, sin querer faltarle al respeto, pero sinceramente yo me pregunto... No se preocupe por faltarme al si respeto, ya me acostumbré. Me pregunto sinceramente si entiende cómo opera el movimiento sindical en la industria, la parte más reciente del movimiento sindical, cómo opera en realidad. Nosotros no decimos a nadie a quién debe emplear. Eso te lo aseguro, Friedman, no se ría. Hagamos la pregunta que tiene que ver con la película. El salario mínimo, que es una forma de intervención del gobierno, ¿ha operado en favor de los pobres y en favor de la clase obrera en general? Ya sé que usted se ha ocupado de esto desde hace tiempo. Bueno, por lo menos desde el punto de vista de los adolescentes, en particular los adolescentes menores, la ley del salario mínimo destruyó varias de las posibilidades de empleo. Por ejemplo, en 1948 el promedio de desempleo en la juventud negra entre los 16 y los 18 era de 9.4% y entre la juventud blanca era de 10.4% más o menos. El porcentaje de negros en la fuerza laboral era bastante más elevado que el de los blancos. Y con cada aumento en el salario mínimo se producía la recesión dramática que tenemos ahora. Y por eso la ley del salario mínimo tiene el efecto que podría traducirse en que el que no puede rendir 2.90 en productos por hora no merece el empleo. Es solo el salario Yo mínimo pienso- lo que hay que tomar en cuenta. Pero- También la reubicación de muchas compañías. Debe mirar el desplazamiento de la gente. Pienso que usted no debe hacer eso. Bueno, tomemos la reubicación de las compañías. Pues bien, se encuentra la misma tasa de desempleos de negros y blancos en los suburbios que en las ciudades. Quiero decir que lo que se trata es hacer... Aún si mantuviera como base. Usted está tomando un elemento. Bueno, mire usted, yo estoy de acuerdo con ahora, los logros Lili, de la después ley Ernest sobre Lin, la adelante. educación. Lo siguiente, Se presenta no. una diferencia Lili, en la después tasa de Ernest Lin. desempleo de los negros Yo y la de los propongo que- blancos. Y eso Voy a es muy golpear la mesa. importante. Vamos, Lin. Bueno, usted está tomando un elemento de años atrás cuando la situación era completamente diferente de la de hoy y saca Salario mínimo, conclusiones. eso es no, lo diferente. no. Hay muchas otras cosas que son diferentes. El enorme desplazamiento de la gente de color desde 1948. No puede borrar eso olímpicamente. No puede decir Los que no puede blancos atribuirlo también al se salario desplazaron. mínimo. Eso usted lo sabe muy Espere, bien. quisiera que se aclarara ese punto. ¿Ha servido el salario mínimo a los intereses de la clase trabajadora de este país? Creo que no hay duda de que la gente trabajadora de este país estaría en bastantes peores condiciones que hoy en día. La juventud de este país estaría peor de lo que está si no tuviéramos el salario mínimo. Bien, ahora Bill Brady, ¿usted qué opina? No, yo por el... ¿Los salarios mínimos es buena idea o no? ¿Para usted qué es industrial? No, es una mala idea. Es evidente que es una de las peores cosas que podamos hacerle a nuestra juventud. Les impedimos Bill, ¿cuántos que... Les niños tiene impedimos usted? que... ¿Cuántos tiene? Tengo 2. No tiene importancia cuántos niños tenga. El salario ¿Cómo no? mínimo... Pero sí no, queda no, bien, no, el no, salario por mínimo favor, no afecta a su ninguno de los industria. afiliados. Pero por favor. El salario mínimo no afecta a ninguno de los afiliados. Si hemos apoyado la legislación sobre el salario mínimo en este país, no es simplemente con miras a resguardar nuestros Señores, por favor. Por supuesto que no lo hemos hecho con ese fin. Somos un organismo del El pueblo. conductor le ha dado la palabra a Milton. Yo estaba diciendo que creo que no hay nadie de los miembros de su sindicato que haya sido afectado por el salario mínimo. Tienen Esa es una remuneraciones deducción. superiores a lo que... Usted dice que es un organismo al servicio del Somos público. un organismo que del representa a pueblo. los trabajadores, y si no está representando los intereses de los trabajadores, debería despedirlo. Eso no es Usted está diciendo que actúa en contra del interés de sus trabajadores y a la vez les dice a ellos, no estoy haciendo el trabajo por el que me por pagan. favor, esto es simple sofisma. Yo no estoy... No hay ningún sofisma, no estoy hablando Yo de solo representar trato de- los intereses de los trabajadores. Nuestra unión representa a mucha gente. Sí, Y efectivamente. algunas de esas personas son, como probablemente usted sabe, quienes trabajan en las grandes Así es. fundiciones. Pero también salimos a organizar a los trabajadores y ganamos votos de los afiliados a pesar de los comentarios de Bill Brady al respecto. Y ya hay muchos que son trabajadores afectados por el salario mínimo. Y como resultado hemos logrado elevarlos por sobre el salario mínimo. Sí. El punto es que todos deberíamos reconocer que los sindicatos en los Estados Unidos apoyan el salario mínimo y gastan millones y millones de dólares en juntas para la ley del salario mínimo. Y lo hacen muy, pero muy concienzudamente y en nombre del pueblo. Ahora bien, en Sudáfrica los sindicatos son más honestos.
Esto es, los sindicatos racistas blancos dicen, nosotros apoyamos los salarios mínimos y sueldos iguales por trabajos iguales para proteger el empleo de los blancos. Es decir, para proteger el empleo de los blancos de la competencia barata. ¿Está usted insinuando, Walt, que No, somos no estoy racistas diciendo blancos? eso. Estoy diciendo que no tiene importancia la intención. Son los resultados. Son los La palabra resultados. la tiene Ernest. No todo el mundo tiene que estar de acuerdo con todo. Claro que no. No, tienen buenas razones para apoyar el salario mínimo. ¿Cuál salario? El grupo que representa, sí, claro. representa a la clase media negra. No, no. No representan a los negros pobres de la La calle. NAACP quizá tenga Y le tantos pertenece socios a como ella, usted. la Sí, le FLCIO pertenecen a son ella. Orden, orden. La FLCIO es la dueña. Orden, Este es orden. el punto de vista No, conservador. Orden, voy a darle la palabra a Milton ahora. Claro que ¿Está sí. usted diciendo entonces que apoya la derogación de la legislación sobre salario mínimo? Por supuesto. ¿Lo haría? Por supuesto que lo haría. Yo, por mi parte, Claro que quisiera sí. preguntarle a Ernest y a Lynn, ¿por qué quieren circunscribir el precio mínimo a los salarios? ¿Por qué no me dan un precio mínimo para los productos que manufacturamos? Si bien entiendo, no estamos aquí para discutir sus problemas como propietarios. Existe una diferencia, Bueno, porque un ustedes, mínimo de según ganancia. presumo, son los que están tan ansiosos de lograr un sistema de No, libre no, mercado no, y de no. competir entre ustedes y de todo lo demás. Mire, yo Nosotros hablamos de las necesidades de los trabajadores y estamos hablando de las necesidades de las personas que llegan a una sociedad que no les proporciona suficiente empleo, que parece no ser capaz de proporcionárselos en la medida necesaria. Creo que la noción de que de alguna manera, dejando que cada uno de los que tienen puestos de alimentos o algo parecido, dejando quien sea que explote a la gente joven de esta nación como quiera y que les paguen tan poco como les dé la gana, todos podrían trabajar, todos encontrarían un empleo, pero eso es completamente absurdo. Quisiera llevar a Milton a una de las etapas finales de su película, la parte ajá. sobre Spartanburg, Carolina del Sur. Y quisiera saber a qué conclusión ha llegado al respecto. ¿Quisiera usted, en efecto, ver a todos los Estados Unidos transformados en un Spartanburg con mayúsculas? Sí. ¿Y qué es lo que significaría todo esto? Significaría una mayor oportunidad para todos. Significaría una oportunidad para empleadores en todas partes, para competir entre sí en busca de trabajadores. Significaría una oportunidad para los trabajadores de encontrar empleos que puedan mejorar la utilización de sus especialidades. Significaría que los consumidores podríamos obtener mejores productos a menor precio. ¿Sabe? Los consumidores también toman parte en esta situación. Deberían pensar de una manera u otra. Uno de los misterios para mí es que si el salario mínimo de $2.90 ayuda a la gente, ¿por qué no le ayudaría mejor un salario de $6? Porque esta gente no pide un salario mínimo de $200 y todo lo que hubiera que hacer para construir una nación Es usted serían muy $200 la inteligente, hora. Milton. Sí, Y que para abarcara mejorar también las- a las niñeras, ¿no? Y para mejorar la suerte y las condiciones de las personas, solo es necesario decretar un salario Volvió más al tema de alto. salarios mínimos. Yo Sí, quiero saber sí, cómo claro. Spartanburg... Sí, bueno, Spartanburg mejoraría las cosas ya que introduce un mayor radio de competencia y lo que realmente protege al trabajador es la existencia de alternativas de empleadores interesados por sus servicios como las alternativas de vendedores que protegen al consumidor. Milton, usted omitió otra cosa que se lograría, y es que se produciría un aumento sustancial en inversiones de capital. Efectivamente así sería. Y el capital es otro mejor amigo de nuestro trabajador. Claro, Esto es solamente para decir ciertamente Que todos se que- beneficiarían. Esto es solamente para decir que una economía activa, una en que haya inversión, desarrollo y lo demás, es una economía buena para la clase trabajadora. Creo que se lo decimos a la FLCIO por lo menos una vez al mes sin parar. Pero no hay cosa que nos interese más que el tener una economía activa que funcione. La pregunta es cómo lograr eso. Yo sugiero y creo que hay argumentos siempre para lo que querramos discutir acerca de que la prosperidad que tenemos en Norteamérica hoy en día es porque los movimientos laborales han hecho enormes... el movimiento laboral ha contribuido enormemente a eso. Y de no haber existido el movimiento laboral, de no existir el salario mínimo, este país no sería tan próspero y Espera un tan momento, brillante en Lynn, sus... espera un momento. Quisiera escuchar reacciones a eso. Él citó el caso de lo que habían logrado los sindicatos. ¿Acepta usted alguna parte de esa declaración? No, es descabellado tal como lo sugerí antes. Quiero decir, si los salarios mínimos Estamos pudieran hablando de hacer los más rica a gremios la ahora. gente, si los gremios pudieran hacerlo, lo único que hay que hacer es decir a la gente de Bangladesh, ¿por qué no se agrupan y piden sueldos más altos? Podrían ser ricos como en los Estados Unidos. Se lo estamos diciendo Los a todo el trabajadores tienen mundo. salarios Se lo más altos dijimos en en el nuestro país Japón y porque son funciona. más productivos.
Esa es la manera de lograr salarios más altos. Y todo esto es ridículo. ¿Y por qué son más productivos? Muy sencillo, porque tienen más capital. Mientras más altos los salarios, más altas las inversiones de capital en la industria. Y porque existen consumidores que compran y que tienen salarios que les permiten Sin entrar inversión en el de mercado capital y no comprar tendría el algo. salario ni la Si forma todos de los pagarles sin trabajadores inversión no de ganaran buen capital. dinero, no habría mucha No habría prosperidad. forma de pagarles sin inversión. Ernest Green, ¿cuál es su respuesta? Yo mantengo mi opinión inicial. Es un prerequisito de una sociedad democrática la sindicalización. Tener organizaciones registradas, trabajadores que se unan en beneficio mutuo ¿Se refiere a asociaciones y voluntarias? sin ese grupo, me refiero a sindicatos como el de los porteros de los coches dormitorio a Philip Randolph. La compañía de carros Pullman nunca les habría dado de motu propio a aquellos trabajadores que trabajaban duro y era gente que producía y de bastante educación, aumento alguno de salario, a no ser por la intervención de Randolph. El punto crucial es si las medidas gubernamentales que tienen el efecto de favorecer a la organización gremial, de darle privilegios e inmunidades que no se otorgan a otras organizaciones en la sociedad, benefician a la sociedad en general o perjudican a la sociedad como un todo. Lo que intenté proponer en esta película fue que la fuente de prosperidad de esta nación fue la libertad de empresa, la libertad de empleador para contratar, la de los trabajadores de trabajar para quienes prefieran, y en la medida en que los sindicatos cumplen su papel de proteger al trabajador a expensas de otros y han retrasado la prosperidad de esta nación. Creo que la opinión contraria de Lynn Williams no es aceptable ni atendiendo la evidencia empírica ni otra que tuviera. Entiéndame que no lo estoy culpando por esto. Sería desleal para su trabajo que él no creyera sinceramente en lo que dice. No es cuestión de su sinceridad, pero la sinceridad es la virtud sobrevalorada en la sociedad. El hecho es que no existe evidencia que demuestre que ni los sindicatos ni los salarios mínimos hayan significado una contribución positiva en favor de esta nación. Algunos sindicatos sí. Por supuesto, algunos han hecho mucho daño. Esto no es un asunto en blanco y negro en el que se pueda opinar en forma categórica. Por lo general, el Opine en crecimiento forma de esta categórica. nación lo hago. La opinión categórica que doy es que la prosperidad de este país se deriva fundamentalmente de la libre empresa, de la libre contratación, del libre empleo y trabajo, no de las medidas restrictivas impuestas por los gremios. Por favor, sean breves. Ernest. Y yo diría que la intervención del gobierno federal fuerte, financiada por los empleadores, los tipos de protección, los niveles de salarios y las condiciones de salud son las exigencias de este gobierno para la protección del pueblo, porque la historia ha demostrado que eso no ha ocurrido. Y en el caso de Spartanburg, Carolina del Sur, le reitero que si hay una razón por la que se logra una recuperación para atraer firmas de Suiza y de Alemania, es en primer lugar porque tenemos un gobierno fuerte que proporciona protección para todos los ciudadanos, lo que hace 15 años no ocurría. La libertad económica, a mi juicio, no debería sufrir ninguna contracción. Creo que estos dos caballeros piden que se contraiga al sostener el salario mínimo. Piden, creo que Lynn y Williams, que se mantenga el acta Davis-Bacon. No creen, me parece, que las libertades son interdependientes e indivisibles. Existen libertades, está la libertad económica, la libertad de prensa, libertad para reunirse, hay libertad religiosa y ustedes piden que se restrinja la libertad económica. Cuando hacen eso, perjudican a las demás libertades que tenemos. Y si se hace tanto como nosotros lo estamos haciendo hoy en día en este país, corremos el riesgo de perder todas nuestras libertades. Y ahora dejamos esta animada discusión y espero que podamos estar juntos de nuevo en Libre para Elegir. Libre para elegir.